Solo 23 días nos resta para que nuestro pueblo se pronuncie respecto de querer o no querer acabar con esta Constitución y dar paso a una nueva Carta Fundamental. Si bien parece que la inmensa mayoría dará su voto al apruebo, no es tan claro, más bien difuso, que el nuevo texto que surja después de que la ciudadanía exprese su voluntad recoja fidedignamente los contenidos esenciales que la inmensa mayoría viene demandando por años y que estallaron el 18 de octubre pasado. Y claro, las mayorías que enfrentan las consecuencias de la crisis económica y sanitaria lo hacen abandonados a su propia suerte. El Estado destruyó en 40 años todas las instituciones garantes de seguridad social, echados a su suerte, sin empleos o con salarios paupérrimos, con pensiones míseras y con un sistema de salud que muestra toda su precariedad, los habitantes en todo el territorio nacional solo pueden recurrir y confiar en la solidaridad que espontáneamente brota y surge a borbotones en los sectores populares. La solidaridad es un valor cuyo origen se desconoce, tal vez porque no tiene principio. La solidaridad es consubstancial a la persona humana. Sin ella, los seres humanos dejan de ser tales, quedan arrojados a su individualidad y ahí, en esa condición, perecen. La solidaridad es la manifestación originaria que hombres y mujeres desde su estado natural desarrollaban como conducta. Es lo que ha permitido a las civilizaciones avanzar, desarrollarse. Sin el apoyo de unos a otros, aún no bajaríamos de los árboles. ¿Cuál es la importancia de confrontar la solidaridad como principio al individualismo? ¿Qué importancia adquiere consagrar en el debate constitucional este valor como fundamental para construir el nuevo Estado que necesitamos para nuestro país? Mucho, quizás todo, resulta esencial definir principios y valores respecto de lo que se piensa sobre un nuevo Estado. No basta con votar apruebo. Votar apruebo sin resolver cuestiones de fondo puede significar una trampa letal para quienes venimos demandando derechos e imaginándonos un nuevo Estado para nuestro país. Votarán apruebo Lavín, Longueira, Soledad Alvear, Escalona, Eizaguirre y muchos más. Están en su legítimo derecho. Pero, ¿qué tienen en común ellos que han formado parte de la administración del Estado por 30 años con aquellos que iniciaron la revuelta en octubre levantando la consigna no son 30 pesos, sino 30 años? Nada. Y si nada tienen en común, entonces resulta esencial en un proceso constitucional que se nos viene sincerar las distintas posiciones que van apareciendo. Aquellos que por años se han cobijado en supuestos valores del liberalismo para refregarnos que la libertad es el valor mayor a resguardar, por encima de cualquier otro olvidan o esconden que lo que en realidad persiguen es asociar libertad a propiedad, libertad a mercado, libertad para convertir derechos en negocio. Por supuesto que la libertad en todas sus dimensiones debe ser garantizada y protegida, al igual que los derechos sociales que permitan igualar las condiciones materiales para que todos los seres humanos puedan desarrollar esa libertad y no la vean restringida o conculcada porque derechos anteriores a él impiden ese ejercicio. Libertad es la capacidad que tiene todo individuo de elegir, por ejemplo, qué opción le parece más adecuada para su desarrollo personal y el de su entorno. Entiéndase, la familia en todas sus dimensiones, no solo la que se concibe a partir de un dogma de fe. Y si esa capacidad es restringida por otros o el entorno material económico le impide ese ejercicio, entonces la libertad se convierte en una quimera. De allí que resulte cardinal abordar este debate sobre derechos. Quienes creen en la existencia de derechos inalienables a la persona humana, de aquellos que creen que la sociedad no debe propender a la garantía de derechos, sino más bien acentuar el carácter de la libertad individual, puede ser algo en lo que se juegue la próxima constitución política.
No es baladí esta discusión. Si reconocemos que la solidaridad brota a raudales en los sectores populares de manera espontánea, debemos concluir entonces que esa manifestación humana es consustancial a su existencia. Y si lo es, entonces debemos reconocerla y respetarla. ¿Cómo se entiende entonces que en medio del debate constitucional el gobierno y un sector de la oposición encabezadas por Letelier y Goich busquen alcanzar un acuerdo en materia de reforma previsional sin tocar un solo peso a las AFP, manteniendo intacta la capitalización individual contraria por el vértice a la solidaridad? Las AFP han pagado muchas encuestas de opinión en estos días, las que han concluido que la mayoría de las personas en nuestro país prefieren que cualquier aumento de cotización vaya directamente a sus cuentas individuales y no a solidaridad. Contradictorio con la conducta cotidiana de la gente. Gozan estas encuestas de una cobertura mediática impresionante en todos los canales de televisión abierta. Desesperadamente persiguen instalar este contraprincipio de la individualidad por sobre la solidaridad. Y tiene sentido para ellos mantener la capitalización individual que se funda en el ráscate por tus propias uñas, contraria a la solidaridad, les permite continuar usufructuando de los derechos más importantes que han convertido en negocio con la mano de la Constitución. De allí que el triunfo del apruebo deba estar íntimamente ligado a discusiones de este tipo, más profundas. Lo que está en juego en la próxima Constitución, además, es quién la escribe y a qué sectores representan quienes sean electos para tal propósito. Por ello, ganar el 25 de octubre por una amplia mayoría es el primer desafío. El 26, al otro día, se abre una nueva carrera, consistente en ganar la mayor parte de representantes genuinos de nuestro pueblo que escriban esta nueva Carta Fundamental. Nada está resuelto aún. Todo está en juego y aunque el tiempo es breve, podemos, si nos lo proponemos, ganar. Para ello, unos y otros debemos unirnos y refrendar nuestra voluntad con quien ha sido el generador de este proceso, los millones de chilenos y chilenas a lo largo del país. Es a ellos a quienes todos nos debemos. Hola amigos, amigas. Como todos los días viernes estamos de regreso en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal fanpage @canal.social. Como todos los días viernes a las 16 horas, estamos con nuestra directora Ana Muga y con nuestra querida amiga en la conducción Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, hola a nuestras queridas y queridos auditores. Oye, potente editorial de introducción el tuyo. Sin duda, en Chile urgimos y nos hace falta una asamblea constituyente, pero estamos ya montados en este proceso y por tanto quiero hacer un paréntesis para invitarlos que hoy y mañana hay una consulta virtual constituyente. ¿Qué se pregunta ahí? ¿Qué órgano debería redactar la nueva Constitución? Eliminar las trabas, protagonismo de la ciudadanía en el mismo proceso y los derechos sociales. Pueden votar en www.consultanacionalconstituyente.org/. A participar todos, buscar en las redes, en la página de la Coordinadora Nacional No Más FP también está el sitio web donde participar y hagámonos escuchar, opinemos, dialoguemos y votemos informados. Sí, me parece muy bien, Miriam. Creo que estamos en un momento crucial. Estamos a 23 días, creo, y es tremendamente importante que la gente participe. Nosotros lo venimos diciendo de manera permanente. El apruebo es importante, pero tenemos que comenzar primero a ganar el 25 y al otro día ya separar aguas con aquellos que también votaron por el apruebo y que lo hacen tácticamente para intentar mantener todo. Y yo lo señalaba, creo que gente que no representa el sentir ciudadano y la ciudadanía legítimamente está pidiendo que participen los independientes y creo que esa va a ser
La gran tarea después del 26, presionar, presionar, presionar. Aprovechar también de invitar... Y los movimientos sociales, porque se están quedando fuera. Por supuesto. Está curiosamente en la agenda pública el debate del sistema previsional. Es raro porque el tema más preocupante hoy día es el problema de salud, el problema sanitario, porque estamos frente a una pandemia y frente al plebiscito. Y extrañamente, nuevamente las pensiones, estos son 4 años ya, 4 años, pasados 4 años, que las pensiones ocupan la mayor importancia de la ciudadanía. ¿Qué no entiende la oposición que quiere llegar a un acuerdo con este gobierno manteniendo intacta? ¿Qué no entiende el señor Letelier, la señora Carolina Goich? ¿Qué no entienden? Miren, lo vamos a discutir un rato más con un experto que tenemos, un destacado economista que vamos a discutir un poco sobre el tema de las pensiones. Sí. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, y sin duda creo que el mundo del trabajo es tremendamente afectado. Hemos visto todos en las redes sociales lo que pasó, por ejemplo, en el holding Walmart, que pretendía esta empresa precarizar a las cajeras, a los trabajadores, bajándole su salario a la mitad, y que antes rimbombantemente decía que Walmart era el mejor lugar para trabajar en Chile para los jubilados. Ahora a los jubilados les ofrece el despido pagado, pero que se vayan. O sea, sí. Y por otro lado, tenemos a la señora Ana Luz Avilés de Walton, dueña de la Fundación Viento, dedicada a la filantropía, que es quien financia la fundación, financia la campaña del rechazo, y que es la única chilena dueña del holding Walmart. Entonces, como vemos, por un lado precarizan el mundo del empleo, quienes están por el rechazo. Ella es de extrema derecha, cercana al Partido Republicano de Kast. Es un complejo mundo y un complejo escenario en Chile para el mundo del trabajo. La Dirección del Trabajo, por otro lado, nombró recientemente jefe de fiscalización a Sergio Morales, un abogado de Libertad y Desarrollo, conocido antisindicalista, opositor a la rebaja de la jornada laboral, defensor de la limitación del derecho a huelga y opositor a la reforma laboral. Sin duda, en la inspección del trabajo hay un aparato instrumentalizado e intervenido, eso al menos lo sentimos del mundo del trabajo. Por otra parte, queremos anunciar que el 8 de octubre los trabajadores de reparto están llamando a un paro mundial para exigir reconocimiento, claro, de relación laboral y garantía de seguridad social, que por cierto es la lucha el 18 de octubre de las y los chilenos. Bueno, eso quería comentarte, mira, qué importante, porque en Chile se ha conformado un grupo que se organizó después del confinamiento que se llama Primera Línea Sindical, donde están nuestros queridos amigos de Starbucks, que han librado una batalla importantísima, sindicatos de comida rápida, sindicatos absolutamente precarizados, donde mayoritariamente, o donde trabaja un sector importante de estudiantes universitarios, pero que están en condiciones paupérrimas hoy día, con salarios de 100.000 pesos, tratan de sobrevivir, muchos de ellos se han contagiado y por eso está llamándose a un paro el 8 de octubre, un paro mundial. Creo que esto va a marcar justamente el inicio de un proceso diferente a nivel mundial de enfrentamiento entre capital y trabajo. Creo que es relevante porque estas plataformas que han surgido, como Uber y tantas otras, finalmente terminaron convirtiéndose en plataformas que se deslindaron de toda responsabilidad con quienes son lo que ellos llaman sus prestadores de servicio, ya no son trabajadores. Ellos prestan un servicio y bueno, aténganse a las consecuencias. Es el despojo total de los derechos ciudadanos, de los derechos que la civilización había logrado en el último tiempo y que descaradamente la derecha chilena es la que más promueve en el mundo y la que más defiende con los dientes apretados. ¿Por qué? Porque no cree en la persona humana, y eso hay que decirlo con mucha fuerza. Así, sí, porque las nuevas, bueno, desde este espacio todo el apoyo a los compañeros, a las compañeras que arriesgan su vida y que fueron quienes le dieron cuerpo en la etapa esta del COVID, de algidez del COVID-19 en Chile, eran los únicos que se arriesgaban por llevar los diferentes... Los que llevaron comida, los que llevaron mucha comida a la gente cuando estaba en sus hogares con mucho temor, los primeros meses, me recuerdo yo, cuando nadie salía. Y sin duda alguna las nuevas formas de trabajo no debieran encubrir nuevas formas de explotación y de abuso.
Hay que luchar todos unidos para que en el nuevo proceso constituyente se escriba en la Carta el derecho a un empleo digno. Y por otra parte, los trabajadores también sentimos que el gobierno ha sido incapaz de llevar, por ejemplo, soluciones reales a esta pandemia o a esta crisis sanitaria económica. Y hace 2 días vimos que Sebastián Piñera anuncia los alcances de su nuevo presupuesto para el próximo año, pero anuncia un plan de subsidio al empleo que lo que va a hacer es otorgarle el 50% del salario al empleador. Qué Entonces, fastidia. Yo puse un Twitter ese día ya, yo nunca creo que alguien comentaba la otra vez, el presidente que más apariciones tiene en la televisión, el que ha hecho uso y abuso de las cadenas nacionales para fastidiar a todas las chilenas y chilenos. ¿Hasta cuándo este pequeño dictador que ha hecho lo que ha querido en el país, siendo el presidente más incompetente? Bueno, quiero aprovechar, Miriam, que a poco tiempo ya para ir a la pauta, para después retornar con nuestro querido invitado. Avisarle a nuestros auditores que este martes 6 tenemos un gran seminario internacional, va a estar Andrés Solimano, Manuel Riesco, especialistas de Estados Unidos, abogadas destacadas de la Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a relanzar la propuesta de la coordinadora Noma FP con Fundación Sol para entregar la parte técnica. El día martes 6 se pueden contactar a través de la página nuestra, Coordinadora Noma FP, a través del Facebook. Varias plataformas vamos a estar transmitiendo. Así que los invitamos a todos nuestros auditores para que no se pierdan el próximo martes 6 nuestro relanzamiento. Así es, bueno, por interno me avisan que la fundación de la señora Ana Lucia Vilés de Walton, en la Fundación Viento Sur, yo creo que no se me escuchó, pero bueno, qué lamentable que la gente que tenga tantos recursos invierta en mantener los privilegios para unos pocos, desoyendo lo que la ciudadanía justamente reclama en las calles. Es que lo que muchos tienen, miren, los que muchos tienen quizás no lo han conseguido de manera con el sudor de la frente, como rezaba la escritura, como la consigue la gran mayoría de los hombres y mujeres de este pueblo. ¿Eh? Como decía Honor de Balzac, el famoso francés, detrás de toda gran fortuna siempre hay un delito, y parece que son reales sus afirmaciones de tanto tiempo atrás. Oye, me voy a quedar con un pedacito de tu introducción, cuando hablabas de que la solidaridad es una característica de los seres humanos, y que parece que en este ambiente individualista que nos han impuesto en este modelo neoliberal se está perdiendo. Y es así como vemos de repente animalitos callejeros con más solidaridad que los mismos humanos, que te roban un pedazo de comida para llevárselo a alguien que está atropellado, otro perrito que está atropellado, entonces conmueve. Claro. Bueno, esa es parte de otro debate, pero me quedo con eso. Creo que es hora de ir al corte. Nuestra directora nos está presionando, nuestra directora presiona. Tendremos un tremendo invitado a la vuelta, un gran amigo, compañero de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Esta vez lo vamos a dar con el tema Feeling Good de Nina Simone, y a la vuelta lo tendremos aquí. Hoy tenemos un tremendo invitado de lujo de primer nivel para conversar sobre la situación económica y los alcances de la crisis en nuestro país. Él es Andrés Solimano, economista de la Universidad Católica y doctor en economía en el MIT. Autor de un sinnúmero de libros que abordan crecimiento económico, desarrollo, globalización económica, política, reforma económica, distribución de ingresos, migraciones internacionales, macroeconomía, entre otros. Algunos de los títulos más recientes son Capitalismo a la chilena, lo recomendamos, y Pensiones a la chilena. Bienvenido, Andrés, Luis. Muchas gracias, Miriam, un gusto, Luis, Anita, un gusto estar con ustedes nuevamente, y qué bueno que restablecimos el contacto de los días viernes de la tarde. Sí. Bueno, un gusto, Andrés, como siempre. Bueno, entremos en materia inmediatamente. Comencemos hablando quizás para nuestros auditores de algunas cifras recientes emitidas por el Banco Central que dan cuenta de una fuerte contracción en la actividad económica que alcanzó indicadores cercanos al 11,3% en el octavo mes del año, superando en 10,7% lo que fue en julio.
Y a mí me parece relevante colocar algunos datos que son importantes para el análisis. Hay más de 1.200.000 personas que dejaron el empleo solamente por el COVID, más otras personas que han perdido fuertemente el empleo. Pero sin embargo se da una contradicción en este sistema, que ha caído la morosidad del sistema financiero. Las cuentas corrientes y los montos en cuentas vistas crecieron en un 30% en comparación con el mes de julio. Eso significa más de 15.800 y tantos millones de dólares. Los depósitos de ahorro a plazo llegaron a una cifra espectacular de 8.300 millones de dólares, es decir, un alza del 9,2 respecto al mes anterior. Y el propio Banco Central ha dicho que hay más dinero circulante, entiéndase billete y moneda para quienes nos escuchan, lo que evidencia un crecimiento mensual de esa liquidez. Entonces, ¿cómo se leen estas cifras, estas contradicciones, que el 10% tiene mucho que ver en este tema? ¿Cuáles son los efectos concretos para la economía y cómo le llega al ciudadano común y corriente que tú muchas veces has estado analizando también, no solamente desde la perspectiva económica? ¿Qué te parece estos Sí, datos? ¿Cómo lo vinculas? sí, sí, es interesante lo que mencionas, Luis, que junto a indicadores del nivel de actividad muy negativo, digamos, porque se acaba de publicar El el IMACEP. IMACEP del mes de agosto de este año comparado con 12 meses antes, o sea, de agosto 2019 a agosto 2020 cae 11,3%. Mira, más que lo que esperaba el gobierno y también creo que más que lo que esperaba el Banco Central. Eh, bueno, todavía yo creo que agosto estaba influido por la cuarentena, que se ha ido relajando poco a poco, entonces yo creo que los números en septiembre, octubre deberían ir mejorando un poco, van a seguir siendo negativos, pero tal vez hay una pequeña recuperación. Sí, y la desocupación, hay un poco más de 1 millón de personas desempleadas, es decir, personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Así es. Después hay otro 1.200.000 de gente que hay una categoría que se creó en Chile, pero no sé si en muchos otros países hay que son ocupados sin trabajo, una especie de casi Sí, contradicción en en los términos, que son la gente que tiene el empleo suspendido, es decir, que le mantienen el contrato de trabajo, no le pagan, porque se tiene que autofinanciar con los seguros de cesantía, pero no están despedidos, o sea, todavía están contratados. Son una especie de empleado inactivo, contradictorio. Si uno le suma, ya van como 2 millones, y después 2.300.000, y después, si le suma la gente que se ha retirado de la fuerza de trabajo, es decir, que no busca empleo, pero que estaba antes buscando, porque no busca porque están en comunas que no pueden salir, no busca porque se dan cuenta que es difícil de encontrar y las empresas le van a decir que no. Hay distintas razones. Podemos llegar a una cifra cerca de 3 millones de personas sin empleo, que es una crisis social muy aguda. Eso como representa casi 30% de la fuerza de trabajo. Pero al mismo tiempo sucede lo que tú decías, Luis, que por el lado financiero los números no están tan malos. Y ahí yo creo que la explicación, o sea, el crecimiento de depósitos vistas, de crecimiento de depósitos a plazo, como que el sistema financiero se mueve. Eh, yo creo que es mucho de que a la gente con la devolución del 10% le depositaron directo en las cuentas, ¿no es cierto? No es que la gente fue, éramos muy poca gente que fue a buscar dinero en efectivo a la AFP, sino que tú dabas la cuenta corriente, tú también podías dar una cuenta de plazo, de valores de plazo, podías dar una cuenta de fondos mutuos y te sí. la depositaban inmediatamente. Entonces fue un trasvasije de dinero desde los fondos de la AFP al sistema bancario. Entonces los números mejoraron. No es que la gente le subieron los sueldos y por eso está metiendo plata en el sistema bancario, porque la gente Así se le han es. bajado los sueldos. Esto es una inyección exógena de dinero, pero de los mismos propietarios, porque la persona es propietario de una cuenta de AFP, propietario, está en toda la discusión si es propietario o no, pero digamos que es dueño, y por lo menos esta parte se la pagaron, y te pasó a otra cuenta que también puede ser propietario, porque puede tener una cuenta corriente del banco, puede tener un depósito a plazo del banco,
puede tener fondos mutuos, puede tener, la misma AFP, les decían, se la puede pasar a la cuenta 2, porque la AFP ofrece una cuenta, ¿no es cierto?, de esta cuenta 2, que es como un fondo mutuo administrado por la AFP, que en general carga menos, hay que decirlo, carga menos de costos de comisiones que los bancos, y Sí, una rentabilidad un poquitito más alta. Entonces la gente decía, ya, le voy a pasar de su cuenta de pensión a la cuenta 2, con la cual la plata queda en la AFP. Entonces se produjo ese trasfasige. Eso yo creo que estaría explicando lo que tú mencionas, Luis. sí. Ya que tocaste el tema de las AFP, Andrés, bueno, entremos en ese tema. Estas últimas semanas, como vimos, desde los partidos de gobierno hasta una parte de la oposición, insisten en tramitar aceleradamente, obviamente, la reforma previsional, coincidiendo las tres propuestas que están en debate ahora, en que mantienen el sistema de AFP tal y cual, o sea, han centrado su discusión sobre dónde va el 6% y de allí no, y el negocio de la administración del 10% se mantiene entonces en las AFP. ¿Cuál es la visión tuya acerca de estas propuestas, tú que estás más empapado del tema? A ver, bueno, como tú dices, Miriam, las propuestas, a ver, hay que clarificar, yo lo que veo es que está la propuesta del gobierno, de la administración Piñera, que es la que hizo el año pasado, y que después creo que fue en febrero, enero, le hizo unos cambios, y ahora tiene otros cambios, que es el 6%, que una parte va a cuentas individuales y otra parte va, básicamente todo va por cuentas individuales, pues estaban abiertos a conversar si podía ir un pilar de ahorro colectivo. Después está la que se llama la propuesta Goich-Letelier, por ponerle un nombre, que es crear un pilar, un fondo de ahorro colectivo, y que igual mantiene las AFP, en el sentido que crea mantiene un pilar de cuentas individuales obligatorio. Lo que pasa es que separa el pilar en dos subpilares. El pilar que ellos le llaman de gestores financieros, pero que básicamente es la AFP, pero que le ponen gestores financieros medio para no llamarle AFP. Es como si uno va a la feria y están las naranjas y le dice al feriante, me da un kilo de uva, pero señor, usted está mirando las naranjas. Sí, no es que no me gusta llamar la naranja, le llamo uva. Ah, pero es naranja, sí, bueno, naranja. Entonces sería más o menos la misma historia. Entonces los gestores financieros en el fondo son la AFP, pero como el nombre no es precisamente muy popular, no le ponen la AFP. Eso es parte del folclore nacional que se da en el Senado. Y crean este fondo de ahorro colectivo para recibir el 6%, que igual es gradual. Y después tienen un esquema de crear un organismo de alto nivel, estilo Consejo del Banco Central, para que en teoría lo administre. Pero el fondo del asunto es que le sigue entregando la administración a la AFP y todo este grupo de administradores financieros que mantiene el financierismo en el sistema de pensiones. Y bueno, la propuesta también tiene en el Goich-Letelier, en la propuesta Goich-Letelier, hablan de una pensión básica universal, pero que sería gradual para el 95% de la población. Y el gobierno habla de que necesita más recursos para el pilar solidario. Y después la otra propuesta está de Movimiento No Más FP, ¿no es cierto?, que se va a discutir en un seminario el próximo martes, que es un cambio muy distinto de un sistema de pensiones basado en un pilar público dominante, con reservas técnicas, y que termina con la AFP por lo menos como entes obligatorios. Ahí vamos a ver en el seminario, ¿no es cierto?, los detalles, pero probablemente puede haber algún rol en cuentas voluntarias de complemento de pensiones, pero la saca de lo obligatorio.
que es el elemento en común del proyecto Goich-Letelier y el proyecto de gobierno, que mantienen la obligatoriedad de cuentas individuales. Bueno, insistir en esos otros dos proyectos, en un mismo sistema que ya lleva 4 décadas, que está archiprobado que no da resultado, que no mejora las pensiones, pero que sí crea un gran flujo de financiamiento a las grandes empresas, a los bancos, y que exporta una gran cantidad del ahorro. En definitiva, no le veo mucho futuro, y yo creo que no es bueno, esta es mi opinión personal, no creo que sea el momento adecuado para aprobar una reforma de pensiones en Chile hoy día, porque no hay consenso. No hay consenso y además se está abriendo el proceso constituyente, que va a haber una asamblea, va a haber una convención constituyente a partir de marzo, todos lo esperamos, y que se van a abrir los temas. Entonces yo creo que es prematuro hacer una reforma de pensiones, distinto de subir pensiones, por ejemplo, en el pilar solidario y hacer algunas cosas parciales, pero no le llamaría reforma. Reforma es un cambio más de fondo. Sí, yo totalmente de acuerdo, Andrés, que parece incluso absolutamente, no sé cuál es la palabra en realidad, pero no es prudente en un proceso constitucional que estamos a 20 y tantos días para que parta con el primer plebiscito que abordemos una demanda o una temática que tiene consecuencias de largo plazo. Sí, y más aún cuando en este debate no están justamente todos los actores, que la propia OIT, tú también lo señalaste en tu documento, en tu importante libro, Pensiones a la Chilena, que aprovecho a nuestros auditores de recomendarlo, a nuestro querido amigo Andrés Solimano. Un libro muy didáctico porque además echa abajo el dogma, y eso es lo importante. Creo que los científicos, los académicos, los profesionales, su labor en la sociedad debe ser contribuir a entregar datos rigurosos con la verdad. Pero para que la verdad pueda ser contrastada, tienes que señalar las fuentes. Entonces yo me sorprendo de tantos sujetos que aparecen en este país, que muestran sus doctorados, su MBA en las grandes universidades americanas o de Europa. Pero cuando hablan contra los sistemas de reparto, nunca citan la fuente. Entonces, por eso es importante, a propósito de nuestros auditores, que lean este importante libro, porque creo que ayuda, no un dogma, sino que es un libro que constata. Y en ese libro, me acuerdo, después salió el informe de la OIT el año pasado, y la OIT recomendaba ciertos procesos, ciertos mecanismos para avanzar rápidamente hacia la desprivatización y avanzar hacia los sistemas públicos. Uno de esos requisitos era el diálogo social. Sí, sí. Y decía que si el diálogo social no podía. ¿Recuerdas tú, Andrés? Sí, sí. Claro, a ver, ese es un concepto muy importante que tiene la OIT, de que las reformas tanto laborales como de pensiones del sistema de la seguridad social, tienen que surgir de abajo hacia arriba, de la base hacia el sistema institucional político, y no imponerse desde arriba hacia abajo. Bueno, Chile, la reforma de FP fue un caso paradigmático de una reforma impuesta desde arriba hacia abajo, en el año 80, por la Junta Militar de Gobierno, que no había ni siquiera parlamento, y se impuso, y en el 81 empezó a funcionar. Lo curioso es que se abrió el Parlamento en marzo del 1990 y todavía sigue el mismo sistema de pensiones creado en la dictadura de Pinochet en el 80. Esa es una anomalía histórica que yo creo que pocos países la cuentan. Pero la idea de la OIT es el diálogo. Mira, yo... sobre el tema de constituyente, a mí me tocó, cuando yo estaba en el Banco Mundial, ser invitado a participar en la Asamblea Constituyente de Ecuador, cuando el presidente de la Asamblea Constituyente fue la del 98, Osvaldo Hurtado, que había sido presidente de Ecuador en la década de los 80, cuando el presidente era Roldós, en esa época se cayó el avión de Roldós, sí, me acuerdo, y tuvo que asumir a Osvaldo Hurtado.
fue la época también que se cayó el avión de Omar Torrijos, que era el presidente de Panamá, que había negociado la devolución del canal de Panamá con Jimmy Carter. Fueron dos desapariciones de presidente de la República en accidentes de avión muy sospechosos, uno en Panamá y otro en Ecuador, que ocurrieron con un poco de diferencia de tiempo. Es una cosa que no ha sido estudiado mucho. Bueno, entonces Osvaldo Hurtado asumió el presidente. Después a Osvaldo lo nombraron presidente de la Asamblea Constituyente del año 98. Y yo en esa época era director del Banco para Ecuador, Colombia y Venezuela, del programa de préstamos. Entonces yo lo conocía y me dijo, ¿por qué no te viene, Andrés, y haces una charla y vamos a invitar a unos constitucionalistas europeos también y hacemos una sesión de 2 días con los constituyentes? Y bueno, ahí me enteré que funcionaba el Parlamento por un lado y la Asamblea Constituyente por otro, que tenía cada uno un mandato distinto. Entonces, la Asamblea Constituyente no pasaba leyes comunes, por supuesto, y el Parlamento no se metía en la discusión de la Constitución, se separaba. Y yo creo que es un modelo que puede servir para Chile. La Asamblea Constituyente, sí, es la mejor forma que no hayan confusiones, enredos. Y entonces pueden estar en los dos niveles. Y porque una reforma de la sistema de pensiones tiene elementos de principio que van en una constitución, pero también tiene una ley operativa que entra en el Parlamento. Por lo tanto, yo encuentro que no es prudente adelantarse a aprobar una reforma previsional antes de que esté ya una asamblea constituyente funcionando. Y en Ecuador lo manejaron muy bien. Después hubo otra asamblea constituyente el 2008 con Rafael Correa, cuando Rafael Correa era presidente, que hicieron funcionaron más o menos parecido a de la época de Osvaldo Hurtado, pero ahí fue muy interesante. Tuvieron mucha participación pueblos indígenas, que es muy importante en el Ecuador. En general, trataron de que los políticos fueran poco importantes en la asamblea. Mientras que acá uno empieza a decir, no, yo quiero ser asambleísta, están todos preparándose para irse a la Asamblea Constituyente. Creo que sería un gran error y le quitaría mucha credibilidad a ese proceso constituyente si los mismos políticos que han estado en el poder, que han estado 30 años, digamos, en puestos parlamentarios, que han sido ministros y todo eso, de nuevo, porque lo que la gente quiere es una renovación institucional de fondo. Entonces, eso, traigo a colación esto porque tiene que ver para todo este tema previsional y para lo que viene adelante. Hay que estudiar, hay muchas asambleas constituyentes, también yo estuve en Bolivia, un año después que se aprobó la del 2009, que fue muy interesante porque creó el Estado Plurinacional de Bolivia. 35 lenguajes eran oficiales, aunque eran 3 solamente, todos los documentos de gobierno eran 3, quechua, aymara y español. Pero yo creo que sería muy interesante en Chile, que está el problema del pueblo mapuche, están los Rapanui, están otros pueblos en el sur, estudiar esas asambleas constituyentes, la de Ecuador, que tiene una población indígena importante, y Bolivia, más importante todavía. También está la de Colombia, han habido muchas, la de Sudáfrica después de Mandela con el apartheid, que es importante saber eso. Entonces el tema de las pensiones hay que manejarlo con ese marco, porque ese es el marco que va a dar para dónde va el país en los próximos 2 años, en términos institucionales, legales. Sí, oye, Andrés, me parece pero tremendamente importante este tema, no lo teníamos previsto, pero creo que un aditivo muy importante tu experiencia de lo que relatas de Ecuador, Bolivia. Por supuesto que uno debe mirar procesos similares con el objeto de aprender qué de ahí puede trasladarse acá, porque Chile es un país distinto. Y lo único que sí, mientras te escuchaba, pensaba en mi país, en nuestro país, y veía una derecha desgraciadamente, tan poco dada a los cambios, tan momificada,
en una suerte ya ni siquiera derecho, es una derecha tremendamente arcaica. Pero quiero llevar a aprovechar por los tiempos, a propósito de que resulta imposible dar paso a una reforma en el proceso constitucional. Mira, han salido de manera, yo diría, ya increíble. La última frase para el bronce que dijo la ministra del Trabajo, que uno podría perdonarle a ella porque no es economista, pero validada por el ministro de Hacienda, que sí es economista, que el impuesto al consumo no es regresivo. Eso durante muchos años fue una ley prácticamente. Y claro, empiezan a señalarte, pero es que Luxis va a pagar más impuestos. Por supuesto, en términos absolutos, pero en términos relativos. Y por eso quiero tu opinión respecto a este intento de aumentar el IVA para resolver el tema de las pensiones. No sé qué le ha parecido este debate, que lo encuentro ya obsceno. Sí. A ver, Chile ya tiene un IVA, impuesto a valor agregado, muy alto, que es de 19%. Muy alto, sí. Sí, es muy alto. A principios de la década del 90 era 16. Y se ha ido subiendo. Lo subió, sí. Claro, lo subió Elwin y ha ido ya 3 puntos más, lo ha ido subiendo. Entonces, el impuesto al valor agregado es un impuesto básicamente que lo paga la gente que consume una proporción más alta del ingreso, que son los grupos medios y los grupos populares, ¿no es cierto? Porque los grupos de alto ingreso, el consumo es una proporción menor del ingreso y la proporción del ahorro es más alta. Y entonces el impuesto al valor agregado lo castiga menos. No sé en base a qué estudio o qué idea dijo la ministra del Trabajo, esto que no era regresivo, pero hay consenso absoluto de que el IVA es un impuesto que castiga más a la gente que consume proporcionalmente más del ingreso, y esa es la gente de ingresos bajos, medios, no la de ingresos altos. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dice economistas de todas partes del mundo, la OECD, la UNCTAD. No, eso no es discusión. No sé. Entonces, yo encuentro que es un expediente no recomendable subir el IVA para financiar una mejora de las pensiones o para financiar cualquier otro gasto adicional. Porque aparte uno de los problemas que tiene el sistema chileno y otros países latinoamericanos es que depende mucho de los impuestos indirectos, la recaudación total del Estado, depende mucho de los impuestos indirectos porque la proporción de los impuestos directos, impuestos a la renta a la persona y impuestos a la utilidad de la empresa, es proporcionalmente más bajo, mucho más bajo que en Europa. Y es porque las élites económicas, históricamente en Chile y en América Latina, no quieren pagar impuestos directos y tienen poder político, como lo que decía Luis, de que son derechas, derechas de la presión política de una élite económica muy fuerte, clases capitalistas, por ponerlo así, digamos, clases rentistas también, que tienen poder de bloquear en los parlamentos que se aprueben impuestos directos, que les traigan recursos, y por lo tanto lo que queda en los países que las élites económicas tienen mucho poder es recaudar a través de impuestos indirectos, que es un impuesto que paga una proporción muy grande de la población y por lo tanto se diluye su efecto. Hay una regla en las finanzas públicas que mientras más directo, mientras el impuesto afecte a un grupo más pequeño, ese grupo tiene más capacidad, sobre todo si ese grupo tiene capacidad política y económica de resistirse, se va a resistir ese impuesto. Mientras que si el impuesto lo pagan muchas personas, está disperso, es más difícil agrupar a toda esa gran masa de la población que se oponga al impuesto. Este es el caso del impuesto al valor agregado. Entonces yo encuentro que es muy regresivo, no tiene mayor sentido económico en un país que ya el IVA es alto, que ya los impuestos indirectos son una proporción muy alta de la recaudación total tributaria, más del 50%, en los países desarrollados es un tercio, no 50% como en Chile, América Latina en general. Esta propuesta, yo espero que lo pase en el Parlamento, yo espero que el Parlamento rechace eso y diga, no, búsquense otra forma. Y bueno, está esta propuesta de los impuestos a los súper ricos, que eso es menos regresiva, obviamente, más progresiva, que podría usarse de la recaudación para financiar una reforma
tributaria. Ahora, este 2% iría para el pilar solidario, ¿cierto? Claro, eso dicen. Sí. O sea, es el IVA, el impuesto del IVA. Claro, es lo que Bueno, dicen, ¿no? es lo que dicen. A ver, yo creo que es la fuente equivocada. Yo creo que, que es la fuente equivocada. Eh, También Chile tiene exenciones tributarias, por ejemplo, el impuesto al diésel de los camioneros, hay impuestos a la construcción, en el sector de la construcción que no pagan. Hay el ex director de impuestos internos, Michel Jorrat, que es una persona que entiende de impuestos bastante bien, con experiencia, decía en un seminario que me tocó participar que Chile tenía entre 7 y 8% del Producto Interno Bruto de recaudación perdida por exenciones tributarias, muy generalmente regresivas. Se podría reducir 2% de regresiones tributarias, de exenciones tributarias sin subir IVA y ir para el pilar solidario y mejorar las pensiones. O sea, hay otra fuente. Sideral, sí, una Sí, cantidad sí, sideral de recursos. hay otra fuente y la gente más que ya está empobrecida con la crisis económica, además pasarle el IVA de 19 a 21%, realmente muestra poca sensibilidad política y social también, ¿eh? Así es. Así es. Mira, tocaste puntos importantes como estos ejemplos de Ecuador y Bolivia, que creo que es lo que el pueblo demandaba el 18 de octubre, que la nueva carta se haga escuchándonos y que todos participemos. Por eso quiero invitar a los auditores a una consulta virtual que se hace entre hoy y mañana y que se vota en el portal consultanacionalconstituyente.org/. ¿Qué preguntan en la consulta virtual? ¿Qué órgano debería redactar la nueva Constitución? Eliminar las trabas a los independientes y a las organizaciones sociales, el protagonismo de la ciudadanía en este proceso y los derechos sociales. Así que los invitamos a todas, a todos a ser partícipes, a manifestarse online hoy 2 y mañana 3 de octubre a este proceso. Y así es, pues, Andrés. Mira, te escuchaba atentamente y hablabas de estos países de Bolivia y Ecuador con tremendos ejemplos. Yo soy ecuatoriana, no viví el proceso con Rafael Correa, ya viví en Chile, pero sin duda fue transversal los acuerdos. En algunos países europeos, para no quedarnos en la región, sí, europeos y asiáticos pagan pensiones a través de impuestos generales. ¿Cuál sería la diferencia que habría entre esos países y la posibilidad que intenta este gobierno abrir en esta propuesta? claro. De impuestos generales, a ver, la gran mayoría de los países tiene un pilar base, entonces lo que llama la OIT del piso de las pensiones, que generalmente es el pilar no contributivo, o sea que no se financia con contribuciones directas del afiliado al sistema de previsión social, sino que viene de lo que se llama renta general de la nación, que esos son impuestos, ¿no es cierto? Eso estaba en la lógica del sistema Beveridge, de la seguridad social inglesa, que es diferente, claro, ese terreno, porque es universal y dice, se tiene que financiar con renta general de la nación. Diferente del sistema de Bismarck, que era tripartito, cotizaciones del empleado, cotizaciones del trabajador, del empleador y del Estado muchas veces. Entonces, son como los dos sistemas polares. Y después se dan unas mezclas, como que los países, como por ejemplo en Chile, el pilar solidario con renta general de la nación y el pilar de capitalización con contribuciones hasta ahora solamente del empleado, que también va contra el principio de la OIT, que dice que tiene que haber equidad entre la contribución del empleador y del empleado. Claro, lo que pasa es que en países de europeos, que tú mencionabas, Miriam, los impuestos, las cargas tributarias son mucho más altas que acá, son todas 30, 40, hasta hay países escandinavos que tienen tasas cargas de 50% del Producto Interno Bruto y que en Chile la carga tributaria es 20%. Entonces, la gente allá paga más impuestos, proporcionalmente que acá, paga más los que tienen más también, y los que acá le cargan la mano con los indirectos, y por lo tanto se financia la salud, se financia la educación, se financian las pensiones con recursos del Estado. En Alemania la educación superior es gratis.
se paga una cuota al principio del año, que no es mucho, pero son como 1.000 euros, y el resto no hay mensualidades. La universidad es gratuita. Los ingleses han ido subiendo los precios de la universidad, pero no tanto como en Chile, o no tanto como en Estados Unidos. En España, la Complutense y otras universidades son financiadas por el Estado, la gente no lo paga. La salud, la salud en muchos países europeos, la gran mayoría, la gente puede tener programas privados de salud, pero el grueso lo financia el Estado. Esos son sistemas muy, muy diferentes los chilenos, que están todos los sectores sociales privatizados, con la ISAPRE, la salud, la privatización de las universidades y de los colegios, y la privatización ya más extrema de la seguridad social. Entonces, son esquemas muy distintos. Por eso que una discusión integral de una reforma de la seguridad social tiene que ir acompañada de una reforma del Estado, que ese es un tema de constitución, de pasar del Estado subsidiario a un Estado, por ejemplo, social de derecho, como un nombre, un Estado solidario. Porque la salud, porque los sistemas de previsión social están íntimamente ligados al tema de los derechos sociales, y también están íntimamente ligados al tema de cómo se financia. Y ahí están ligados al tema tributario, y todo eso es parte de un contrato social. Lo que pasa es que lo que está pasando en Chile es el quiebre del llamado contrato social neoliberal de los últimos 40 años. ¿No es cierto? No fue tanto un contrato, porque un contrato, uno piensa en un contrato de una cosa voluntaria de las partes. Fue una especie de arreglo social impuesto y apoyado, impuesto por la fuerza, ¿no es cierto? Porque hablábamos de que en una sección secreta de la Junta Militar del 14 de octubre del 80 se introdujo un sistema de previsión social, AFP. Y después en una sesión también, creo que secreta, pero por lo menos que nadie participaba de la Junta, se crearon la ISAPRE, y ahí se creó la Ley Privada de Educación, sin parlamento y sin deliberación ciudadana. Entonces, ese esquema, el que está haciendo crisis en el Chile actual, hizo crisis el año pasado con el levantamiento social, con la explosión social, venía haciendo crisis porque estaba el movimiento de los pingüinos en 2006, el movimiento estudiantil en 2011, después vinieron los movimientos ambientalistas, el movimiento feminista. O sea, este contrato social neoliberal ya ha sido muy contestado por la ciudadanía. Las grandes marchas que Luis convocaba hacía en 2016, 2017, bastante históricas. Bueno, todo eso yo lo interpreto como resistencia a un modelo impuesto. Ahora hay una oportunidad de ya cambiar las instituciones a través de la Constitución Política del Estado. Pero hay que, creo, tener un enfoque global. Eso tiene que tener un enfoque. ¿Qué rol juega el Estado? ¿Qué rol juegan los sistemas sociales, los sistemas de previsión social, de salud, educación, vivienda? Es la oportunidad que hay, que se da cada pocas veces en la vida de los países, de discutir el contrato social, porque Chile redefinió un contrato social en la década de los 20 con la Constitución del 25 y todas las leyes laborales progresistas que se aprobaron 24, 25 en la época de Arturo Alessandri Palma, que eran parte de un proceso de activismo social que vino del principio de la década. Después, el quiebre del golpe de Estado, el 73, y una nueva constitución, pero impuesta, el 80. Entre el 25 y 80 han habido dos constituciones nomás. Ahora estamos en 2020, 2021, 40 años después. Entonces, cada 40, 50 años el país se puede dar una nueva constitución. Si se pierde la oportunidad de esta constitución, va a tener que esperar 40 o 50 años. Quizás no vamos a estar juntos en estas reuniones para 50 años más. Entonces, hay una oportunidad histórica ahora que no hay que desaprovecharla, que hay que tener claridad cómo se plantea, qué se plantea. Y estoy muy de acuerdo de que tiene que ser democrática en su participación. Agrego un minutito en esto. En algunos países europeos, Irlanda, otros tienen asambleas ciudadanas y que
que los miembros son elegidos por sorteo. Igual que una institución que hay en Estados Unidos, que uno puede ser jurado en un juicio y lo invitan por correo. No tiene que ser abogado, no tiene que ser experto. Eso hay que pensarlo también en Chile, que una persona podría ser invitada a ser parte de la Asamblea Constituyente y no tiene para qué ser el constitucionalista, no puede ser abogado, puede ser un trabajador de la construcción que le dice, señor, los próximos años le vamos a pedir y le vamos a pagar un sueldo por ser constituyente. Y las cosas técnicas invitan a los técnicos, pero no puede ser de que los políticos manejen la Asamblea Constituyente. Ahí se va a perder toda la posibilidad de cambio real. Bueno. Así es. Y bueno, nosotros reiterar el llamado a que participemos todos en la consulta virtual constituyente. Hoy y mañana el plebiscito es del pueblo, ese es el slash, el otro slash es expresa tu opinión. ¿Y dónde se votan? www.consultanacionalconstituyente.org/. Y ha llegado el momento de despedirnos. Lo pueden encontrar, Miriam, lo pueden encontrar en nuestra página también, en nuestras redes de la Coordinadora Nacional o de la Coordinadora No Más AFP. Sí, despedir a Andrés ha sido muy interesante, ojalá podamos estar nuevamente, pero también aprovechar de invitar a nuestros auditores para que el próximo martes 6 de octubre, la próxima semana, se conecten a partir de las 19 horas también, que estaremos transmitiendo este importante evento internacional donde vamos a relanzar, ajustando la propuesta de la Coordinadora No Más AFP, este invitado Andrés, Manuel Riesco, grandes especialistas en la materia. Va a haber una norteamericana comentando y esperamos que sea un aporte al debate que se abre con el proceso constitucional o constituyente. Como bien decía Andrés, necesitamos dotar de contenido este proceso. Así que muchas gracias, Andrés, y bueno, chao, Miriam. Ya, muchas gracias, Luis, un gusto estar con ustedes y seguimos en contacto, nos vemos el martes ya. Nos vemos el martes, un abrazo grande. Mucha suerte con el programa de debate social, está muy bueno. Gracias, muchas gracias. Adiós, chao. Chao.